Él es Humberto Rojas, es licenciado en física, PhD en física atómica y molecular, profesor titular de la UCB, pero no se asusten ni dejen de escucharlo, ¿no? No es extraterrestre. Él forma parte del equipo de baloncesto de profesores de la Central, es músico y miembro fundador de la parranda de la Facultad de Ciencia y como buen músico y parrandero debe ser borracho. Pero en fin, eh, bienvenido Humberto, es uno de los cuatro que yo estoy viendo eh, candidatos a rectores que según una encuesta que estuve viendo tiene muchas probabilidades. Me hubiera gustado entrevistar a los cuatro y en especialmente a Mario Belmonte, que es amigo mío desde que yo era pequeño, pero es más, yo le pedía la bendición a Mario Belmonte. Eh, pero no lo consigo o está bravo conmigo, no sé qué le pasa. Bienvenido, Humberto. ¿Ok? Gracias, gracias. ¿Cómo Yo estás? cuando entré a la universidad empecé en la escuela de física y matemática, no por física, sino por matemática, porque me divertía haciendo integrales, estudiando lo que nosotros llamamos el bachillerato. Eh, Pensé, bueno, ¿cuál es el futuro que tengo aquí? Ser profesor. No, no me gusta ser profesor, no me gusta hacer eso. Lo mismo le pregunto a Humberto Rojas, hijo de un muy conocido periodista venezolano, con el mismo nombre, evidentemente. ¿Por qué física? Bueno, física, yo estuve durante parte de mi infancia, viví en Inglaterra Sí. y ahí veíamos ciencia integral, no veíamos física, sino una materia que era ciencia integral que incluía la física, la biología, química, las ciencias de la tierra y de alguna manera me atrajo esta área. Yo tenía, cuando ingresé a la universidad, en mis opciones estaba estudiar medicina, agronomía o física. Finalmente me decanté por el estudio de física, bueno, porque me interesó un poco esa descripción de la materia, del mundo que nos rodea, y me atrajo esta área que, bueno, como parte de mi formación de bachillerato también me atrajo desde el comienzo. Pero tú te metiste en la escuela de física y matemáticas, ¿en qué año? Yo ingresé en el 83, comencé a estudiar en la Escuela de Física y Matemática. En ese momento todavía era Escuela de Física y Matemática. En la actualidad está dividida entre la Escuela de Física y la Escuela de Matemáticas. Ok, por cierto que en Londres se portó tu papá maravillosamente bien con una mujer que fue muy importante en mi trabajo y en mi vida, Yadira Novelino, que tenía una gran depresión, iba a Londres justamente a estudiar, perfeccionar su inglés y su afición por la fotografía. Y la verdad que tu papá se portó maravillosamente bien con ella y siempre lo recordó con cariño. Ahora bien, ¿qué tiene que ver un profesor de física atómica y molecular con el país? Bueno, mucho, mucho porque no solamente como profesor universitario, por supuesto, estamos atentos a todo lo que ocurre y si lo vemos como un sistema, es un sistema sumamente complejo y son las cosas que a los físicos nos interesa estudiar, ¿no? Eh, bueno, yo no solamente soy físico, pero también participo y profesor universitario, sino que también participo como parte de una iniciativa que es la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación. Tengo ya casi 16 años trabajando en el área electoral también y me he involucrado entonces con toda la dinámica de política nacional durante este largo periodo del chavismo, ¿no? Por tu papá y por la escuela, tú eres medio rojillo, ¿no? Bueno, mi papá estuvo de alguna manera vinculado al MAS, y bueno, sí, nuestra familia de alguna manera ha estado vinculada a la izquierda desde hace mucho tiempo. Mira, ¿y cómo ves tú el país? Bueno, el país está en una situación extremadamente crítica, producto bueno, estas políticas a los que nos haya conducido el régimen actual. Está en un país que con muchas ganas de hacer, con muchas ganas de reencontrarse, pero en una situación económica francamente grave.
tenemos un salario mínimo prácticamente inexistente. $5 de salario mínimo es casi que inhumano, y ha sido bonificado todos los ingresos de la administración pública, y en general hay un deterioro bastante importante en la vida del país. Sin embargo, hay mucha gente con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de salir adelante y de rescatar de alguna manera este gran país que tenemos y que debemos todos contribuir a que salga adelante. ¿Y por qué el país crees tú que está así? Bueno, yo creo que el país está así, por una parte, por las malas políticas de un gobierno que ha intentado copar todos los espacios, que no ha entendido que la sociedad tiene que ser plural, tiene que haber distintas visiones para poder ser contrastadas y que nos permitan entonces buscar aquellas mejores soluciones para atender a nuestra gente, atender a nuestra población. La confrontación política extrema nos ha llevado a un desencuentro total, y bueno, y hay elementos esenciales que han determinado la vida del país, como ha sido la corrupción, las tendencias autoritarias del gobierno, que no ha permitido de alguna manera dar espacios a que se haga política con P mayúscula y que haya puntos de encuentro y puntos de diálogo para poder avanzar en la resolución de los grandes conflictos y problemas que tiene el país. Alexander Gutiérrez, un reconocido economista venezolano, como tú sabes, el otro día sacamos una entrevista que le hice, ni siquiera una entrevista, un comentario que él me hizo en base a un titular en el año 62, el principal titular del Nacional, donde en el gobierno de Betancourt, que era el gobierno de entonces, era el 62 o era el 60, bueno, a principios de los 60, hablaba de la economía, cómo se iba a encauzar la política, la economía venezolana, a diferencia de cómo se llevaba antes en los gobiernos anteriores. Y fue una economía socialista. De hecho, Acción Democrática es socialdemócrata y los copellanos son socialcristianos. Y decía Alexander que ahí se inició la crisis del país que condujo a Chávez Frías y a esta ruina. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, creo que sí, que los desaciertos que hubo en la política antes de Chávez Frías efectivamente condujeron a que se dejara de lado la gente, se dejó de lado las necesidades de la población, la corrupción, aunque nada comparable con los niveles de corrupción que estamos viviendo en la actualidad, eh, permitió que se llenaran estos espacios con una propuesta, digamos, una ilusión de país que efectivamente no se ha hecho realidad, y que en ningún momento compartí. No comparto la visión militarista de la sociedad, y por eso nunca compartí la visión del chavismo, y creo que eso, por supuesto, es consecuencia también de los desaciertos que hubo previo al 98, cuando surgió la propuesta de Hugo Chávez Frías. Ahora, a excepción de Corea del Norte, dicen que se acabó el comunismo, esa división de capitalismo y comunismo, que inclusive China económicamente es un país de capitalismo salvaje, pero y que eso ya no existe. Cuál es tu proposición como venezolano para reencauzar el país? ¿Es el Bueno, capitalismo la salida? ¿Es una tercera vía que nunca se concretó en nada? ¿Okay? ¿Cuál sería para ti la salida? yo creo que los mejores, digamos, las sociedades que han avanzado más han abordado el capitalismo, pero con un componente social. Es decir, que permita el crecimiento del capital, y que permita que de alguna manera las empresas y el sector privado progrese, pero se tiene una visión, digamos, justamente la visión central, o la visión cercana al centro, que permite también tener un enfoque hacia lo social, cómo atender las necesidades de la población. Pero tal y como indicas, hay propuestas como la China, que son de capitalismo salvaje, pero además con un control social que no permite que la expresión
de la sociedad se haga plural, sino que está prácticamente tutelada. No queremos ese tipo de, creo que ese tipo de visión no es correcta. Creo que la sociedad tiene que tener mecanismos de diálogo, mecanismos de intercambio, pero sí que el sistema capitalista es el sistema que ha demostrado ser más eficiente en la resolución de los problemas de la población. En una entrevista que estuve leyendo tuya en el diario El Nacional, tú hablas mucho de que se necesita dialogar, ¿no? Llegar a acuerdos con el régimen, pero no sé, pero yo creo que no estamos gobernados por políticos malos ni por dictadores a la usanza de antes. Estos están acusados la Corte Penal Internacional de violador de los derechos humanos, de asesino, por la justicia, por ejemplo, de Nueva York, de ser unos narcotraficantes. Entonces, no se trata de políticos, se trata de delincuentes. No se trata ni siquiera de militares, se trata de delincuentes. Se puede dialogar con delincuentes, se puede llegar a acuerdos con ellos. Bueno, yo creo que con cualquier persona se puede llegar a acuerdo. Si hay un secuestro, los cuerpos del Estado, los cuerpos de seguridad tienen que hablar con los secuestradores para poder llegar a algún acuerdo. De lo contrario, todo llegaría al punto final de situaciones realmente críticas. Creo que hay espacio, creo que hay posibilidad de avanzar en algunas cosas. Hay una presión social muy importante. Venezuela no ha dejado de ser un centro de protestas. Todos los días se registran enorme cantidad de protestas por lo social, por lo económico, y creo que esa presión también la está sintiendo el gobierno y que tiene que de alguna manera atender las necesidades de la población. Creo que hay espacios, creo que hay que insistir. La institución universitaria es parte del Estado y como ente del Estado está obligada a buscar esos vasos comunicantes que le permitan llevar sus propuestas, hacer para lograr acuerdos, acercarse a los sectores productivos nacionales, y creo que estamos obligados necesariamente a buscar esos espacios de acercamiento si es que queremos de alguna manera que avance la sociedad. De lo contrario sería lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, un divorcio completo con el resto del Estado y con el resto de la sociedad, y creo que es importante buscar esos mecanismos de encuentro. Difíciles, son difíciles, siempre lo serán. Mantendremos nuestra posición con respecto a los puntos que mencionas: derechos humanos, presos políticos, el alto grado de corrupción que existe en el país, pero tenemos que buscar en aquellos puntos donde podamos avanzar, como un punto esencial que tiene que ver con la educación en el país, no solamente universitaria, sino desde los niveles de preescolar, primaria, básica y secundaria, que le permitan tener una educación que nos permita avanzar como país. De lo contrario, seguiremos dependiendo de otros, dependiendo de la imposición de otros, y dejaremos de ser un país soberano. Bueno, pero tú sabes mejor que yo, porque estás viviendo en Venezuela, Humberto, que no solamente el régimen venezolano, sino otros dictadores de ese tipo, como el de México, por ejemplo, han dicho que no les interesa sacar a la gente de la pobreza, porque lo han dicho claramente y está grabado. No les interesa porque en el momento en que empieza a ser clase media, es decir, que tiene una educación como para poder discutir, dialogar, darse cuenta, muchos de ellos, no necesariamente por la educación, tú te das cuenta si te están engañando o no, porque entonces si están en la clase media, dejan de apoyar, ¿no? Ese grupo ideológico izquierdista, de extrema izquierda o como lo quieras llamar. Entonces, al régimen no le interesa buenos bachilleres instruidos, al régimen no le interesa universidades que no tengan una doctrina única que es la de ellos. Y todo esto viene a raíz de, ahora se me fue, ajá, ya ves, espérate, todo lo que te pregunté antes viene porque decías en esta entrevista que estaba leyendo, es necesario renovar la universidad para relanzarla y ubicarla en el siglo XXI. Para renovar la universidad tienes que tener profesores bien pagados, empleados bien pagados, es decir, como se merecen, ¿no? No de miseria, y que lleguen
unos bachilleres a estudiar con un nivel académico, ¿no? Suficiente como para entrar en la universidad. Nada de eso existe ya en Venezuela. ¿Cómo renovar la universidad para relanzarla y ubicarla en el siglo XXI con todo eso que está pasando? Y tan grave o más grave que eso, es que es en el peor momento a nivel mundial, porque a nivel mundial, desde los dirigentes hasta los dirigidos, desde los intelectuales de derecha, de izquierda, como se decía antes, todo el mundo no sabe hacia dónde vamos, todo está cambiando, ¿no? Hay una auténtica revolución mucho más acentuada que cuando la revolución industrial, gracias a las nuevas tecnologías, se está cuestionando si la época de los hippies, ¿no? La época de tu papá, porque tu papá debe haber tenido más o menos la edad de uno, ¿no? Existían los hippies y entonces se escandalizaban y empezamos, yo no era hippie, eso era capi, ¿cómo se llama? A cuestionar cómo era la familia tradicional, etcétera. Es que ahora quieren acabar, da la impresión, con la familia, ¿ok? Y con un montón de cosas. ¿Cómo renovar la universidad para relanzarla y ubicarla en el siglo XXI si el mundo está perdido y no sabe hacia dónde va? Bueno, el mundo tiene, por supuesto, grandes retos, o sea, hay elementos importantes, todo lo que hablas de la tecnología ha sido uno de los elementos importantes, el otro, el retroceso en los sistemas políticos, que efectivamente también afecta la dinámica mundial, ha habido un retroceso importante en los sistemas democráticos, pero yo creo que el valor mayor o su mayor patrimonio, el mayor patrimonio de la universidad es su talento humano. Y creo que tenemos profesores, empleados, obreros, estudiantes, nuestros egresados, que son un enorme ejército que quiere contribuir. Nuestra diáspora, tenemos un número importante de egresados, de profesores, incluso de estudiantes que quieren culminar sus estudios y que están de alguna manera exigiendo participación a distancia. Creo que esto es nuestro mayor talento, creo que ahí está la clave del asunto. Tenemos gente con muchas capacidades que puede contribuir a la universidad en la generación también de recursos, porque uno de los limitantes importantes en cualquier proyecto tiene que ver con el casi inexistente presupuesto que recibe la universidad y que estamos obligados entonces a hacer algún grado de autogestión. Entonces, en este sentido, estamos planteando una serie de mecanismos como optar a proyectos de las multilaterales, activar nuestras zonas rentales en asociación con empresarios locales y con gente de la diáspora. Tenemos que activar muchas de las asesorías, cursos, diplomados, proyectarnos internacionalmente para atender necesidades de formación en Latinoamérica y en el Caribe. Y hay maneras de generar recursos, que es lo que nos va a permitir de alguna manera tener algún grado de independencia de toda esta política de cerco presupuestario y de intento de imponer una visión única en la universidad. Creo que ese es nuestro mayor potencial. Hay mucha gente dispuesta, aún con las condiciones salariales en las cuales estamos, la gente ha logrado sobrevivir, hemos logrado mantener la universidad abierta y eso es parte de lo que tenemos que no solamente potenciar, sino incentivar en nuestras nuevas generaciones, que sí hay un esfuerzo importante. Tenemos que buscar incidir en los otros niveles de educación y es una batalla, ¿sí? Efectivamente es un intento colectivo de tratar de no permitir que se nos imponga un criterio único, una única visión de país. Ahora, en teoría suena muy bien, pero tú tienes 33 años en la universidad, ¿ok? Y no solamente investigando, sino también conversando, hablando, jugando, tocando música. Después nos echa el cuento como músico, qué es lo que te gusta escuchar y qué es lo que tocas, ¿ok? ¿Cuándo empezó, ¿no? La universidad a sentir la crisis arrecha? ¿Cuándo ustedes empezaron a darse cuenta, no llegan bachilleres con una educación como llegaban antes? Hay que darle a los bachilleres unas lecciones que tienen que haber aprendido en el bachillerato,
¿ok? O unas instrucciones. ¿Cuándo empezó todo eso aproximadamente y por qué? Bueno, una de las cosas, digamos, ponerle exactamente la fecha o el periodo es difícil, pero sin embargo hay que entender que esto ha sido una política, ha sido un equivalente al caso PDVSA, que se ejecutó con un silbato en un día. Esto ha sido un deterioro progresivo, pero con el mismo grado de crudeza. Eh, ¿qué ha sucedido? Bueno, por una parte, todo el proceso migratorio que se ha habido acentuado en los últimos, digamos, los últimos 7 años, ha sido importante para los profesores y jóvenes estudiantes que una vez que se gradúan emigran. Ha sido importante los bajos salarios que se vienen deteriorando desde aproximadamente el año 2002. Si vemos un poco la producción petrolera en el 2002, era del orden de 2.900.000 barriles, con un precio que rondaba los $22 por barril, y en ese momento el salario de un profesor titular, el máximo escalafón en la universidad, rondaba los $3.000. Para el año 2012, con un precio del petróleo de $103 por barril, y una producción de 2.700.000 barriles, teníamos que el salario ya estaba en 1.114. Es decir, que aún teniendo los ingresos petroleros más altos, el salario ya estaba en menos de la mitad. Es decir, que esto ha sido eh, una política deliberada, una política... Claro, ellos lo han dicho, no les interesa Sí. clase media, no les interesa que los estudiantes tengan buenos conocimientos, les interesa a ellos manipular a la gente. Entonces, bueno, pero a pesar de eso hemos hecho esfuerzos para a través de propedéuticos nivelar a los que ingresan, tratar de compensar las deficiencias que traen de la formación secundaria. Por supuesto, hay elementos que han contribuido de manera negativa, como es la pandemia. Muchos de nuestros estudiantes, durante los que están ingresando, no recibieron muchas de las materias, simplemente hicieron el simulacro de recibir instrucción durante el bachillerato, porque muchas veces no tenían acceso a los medios informáticos para hacerlo, y los mismos docentes Hola. verdaderamente deplorable. Eso ha contribuido, por supuesto, de manera negativa al deterioro general de la educación. Sin embargo, se hacen esfuerzos importantes dentro de la universidad para compensar aquellas deficiencias que traen, y bueno, y tendremos que seguir en esta pelea, buscando que los bachilleres no solamente tengan los elementos para su formación como profesionales, sino además podamos contribuir a su formación ciudadana. Necesitamos que también tengan esos elementos de respeto a los derechos humanos, de valoración de la democracia como sistema político que permita su desarrollo y el desarrollo de la sociedad, toda la cultura como parte integral de esa formación, el deporte. Hay una serie de elementos que también tenemos que tratar de incentivar en nuestros estudiantes para producir ciudadanos que justamente puedan servir de contención a esa pretensión de crear un pensamiento único en el país. Los profesores en los años 60, 70 y no sé si hasta los 80 o 90, los profesores universitarios y concretamente los de la central, supongo que las otras también, eran los mejor pagados de toda América Latina, ¿okay? Comparado con otros profesores de otras universidades tan conocidas y algunas más conocidas que la central. Pero la gente tiene que comer, ¿no? Y hoy en día se hace muy difícil poder comer y tratar de mantener el estatus, ¿ok? Hoy en día se hace muy difícil. ¿Cómo vas a hacer para que la gente, tanto los profesores como los alumnos, no abandonen la universidad cuando tienen que comer? Por lo tanto, redondearse siendo buhoneros o empleados o haciendo otro tipo de negocios. Bueno, por una parte, no hay que renunciar, por supuesto, al justo reclamo de los distintos sectores ante el gobierno. Eso es algo que hay que insistir, no se puede abandonar, no se pueden abandonar los espacios. Necesitamos
retomar todos los espacios que tengan que ver con este reclamo. Sin embargo, la otra alternativa es, bueno, propiciar a través justamente de áreas de investigación, que la extensión universitaria es un elemento que tenemos que potenciar, que nos permite hacer asesorías, hacer planteamientos, proyectos vinculados con ONGs, vinculados con, como dije, elementos de la diáspora para atender problemas de índole global que también tienen financiamiento. Hay maneras de, bueno, y así hemos estado haciendo quienes todavía permanecemos en la universidad, tratando de compensar. Lo importante es que sea en las áreas propias de investigación, propias del quehacer universitario, poder incorporar a nuestros estudiantes a una dinámica como pasantes desde temprana edad o desde temprano tránsito por la universidad. Son elementos que hemos considerado y que estamos proyectando. Yo formo parte de una iniciativa que se llama Núcleo de Emprendimiento, Investigación, Emprendimiento, Negocio, Investigación e Innovación, y que tiene que ver justamente con la promoción de una universidad emprendedora, una universidad que permite de alguna manera monetizar el conocimiento que se genera en el campus universitario en todas sus sedes. Tenemos, por ejemplo, estaciones experimentales Y todo vinculadas a eso la lo facultad. pagan bien. Lo que me estás explicando, la pregunta era cómo hacen para poder vivir. Bueno, muchas de estas cosas permiten tener ingresos que nos permiten, no digamos, llegar a los niveles que tuvimos alguna vez de $3,000, pero son suficientes por lo menos para mantenernos dentro de la universidad o mantener la labor Vamos a universitaria. ver, ¿estás casado, tienes hijos, tienes perro, tienes gato? Tengo 2 hijos, están en el exterior y sí, tengo una pareja. ¿Y perro y gato? Gato no, La no, pareja no lo quiere. muy costoso. Muy Ahora, costoso mantener ¿cómo los perros y los haces? gatos. Ajá, ¿y tus hijos que están en el exterior, están trabajando en el exterior o están estudiando en el exterior? ¿Qué edad tienen? Bueno, uno 32 y está terminando su doctorado en Estados Unidos en ingeniería aeroespacial. El otro tiene 20 28 y está estudiando, bueno, ya terminó de estudiar un máster, un MBA en España y ahorita está trabajando. Bueno, son O sea parte que de la los diáspora. dos estudian y se mantienen con trabajo propio. Sí. Pero ¿y ustedes dos, la pareja, cómo hacen para mantenerse? Bueno, cada uno tiene trabajo. Mi esposa es jubilada de la universidad, pero también es psicólogo y por lo tanto Bueno, también pero como hace jubilada de la universidad no pueden mantenerse, porque eso es una miseria también. Entonces, sí, olvídate, ¿cómo se mantiene? como psicólogo. Ah, claro, claro. Bueno, otra cosa, ¿cómo vas a hacer con la inseguridad? Porque la inseguridad no solamente es en la universidad, ¿no? Como no sé si dijo Chávez o Gonzalo Barrios, ¿no? No hay razones para no robar. ¿Ok? Eso es una posición de ellos, ¿no? No hay razones para no robar aparentemente. Entonces, ¿cómo haces para que la inseguridad de que vive el país a todo nivel y en todas partes, ustedes frenarla? En eso que tantas veces se ha violado y más ahora, que se llama autonomía universitaria. ¿Cómo haces para que no, cualquiera no pueda entrar allí? ¿Cómo haces para que cualquiera no pueda abusar allá adentro? Sí, bueno, no, 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 por supuesto es un problema global, es un problema real. El campus universitario, el de Caracas, está ubicado en una ciudad muy insegura, eh, pero también tenemos otras sedes en el país que hay que también atender y para cuales también hay que atender todos los aspectos de seguridad, no solamente de protección personal, sino además de nuestros bienes como universidad. En este momento, el cuerpo de vigilancia de la universidad está enfrentando una crisis interna. Hay 3 grupos enfrentados. Parte de nuestra propuesta y nuestro quehacer en este tránsito por la universidad, producto de la actividad de campaña electoral, ha sido conocer la realidad de cada uno de estos grupos, tratar de buscar espacios de encuentro, y creo que va a ser uno de los elementos esenciales para poder lograr un proyecto común de seguridad, no solamente en Caracas, sino en el resto
país. Ese es uno de los elementos más importantes, esta ruptura interna. Hay que tratar de reconstituir ese tejido social interno y en particular en el ambiente de seguridad. Hay requerimientos de insumos, pero sí hay proyectos y planes que tienen que ver con la seguridad universitaria, que se ha habido deteriorada en los últimos tiempos, pero en que en algún momento sí permitió mantener un nivel de seguridad aceptable, digámoslo así, dentro de las distintas instalaciones. Estamos montados en este proyecto de reinstitucionalizar la seguridad universitaria, de educar para un vigilante universitario, un miembro del cuerpo de seguridad que tiene que no solamente conocer los elementos que tienen que ver propios de la seguridad universitaria, pero además conocer qué se hace en la universidad. Tenemos muchos de nuestros vigilantes son egresados de la universidad, son estudiantes. Entonces, es importante que conozcan por qué es importante su labor. Hay que hacer un escaneo de las condiciones también laborales que enfrentan. Ellos están solicitando formación, cosa que no se les ha permitido en los últimos años. Están requiriendo formación en temas de seguridad, en temas de derechos humanos, en temas de respeto de género, en una cantidad de cosas que también los hagan formar parte de esa ciudadanía universitaria que requerimos para embarcarnos en este proyecto, que no es un proyecto de 4 años, que es lo que dura la gestión rectoral, sino un proyecto a largo plazo, pero que requiere ser iniciado cuanto antes para poder avanzar. Ahora, todo eso es muy bonito, pero se roban las computadoras de las universidades y no solamente de la central, se roban otros implementos y no pasa nada. Y da la impresión que esos robos, ¿no?, es con la complicidad de gente interna en la universidad. En algunos casos es así, en otros casos se han detectado quiénes son los Ok, cuando en unos casos es ejecutan. así, ¿qué hacen con ellos? ¿Cómo se hace con esa gente? Bueno, justamente parte del problema ha sido que se han incorporado gente cuyos antecedentes no han sido revisados de manera adecuada. Eso hay que revisar todos los antecedentes del personal de seguridad, pero también hay que adoptar medidas. La comunidad tiene que adoptar medidas y también tiene que educarse en temas de seguridad. Tenemos la tendencia a pensar que una vez que ingresamos al campus universitario estamos en una suerte de Narnia, y no es así. Estamos en una ciudad muy insegura, hay que tomar las medidas pertinentes, tener también un grado de autoprotección, de no transitar en altas horas de la noche en la ciudad universitaria, de resguardar los espacios con medidas de seguridad, con cámaras, con candados. También necesitamos, por supuesto, tomar todos los mismos elementos de seguridad que tomamos en cualquiera de nuestros hogares. ¿Cómo No está la estamos situación exentos. del hospital universitario, como el resto de los hospitales del país? El hospital universitario, bueno, recientemente ha sido reformado algunas cosas, y ahí se ha producido un cambio importante con la nueva dirección. Ha habido un acercamiento entre la Facultad de Medicina y el Ministerio y ha permitido algunos avances. No está en el mismo grado que el resto, sí hay deterioro, por supuesto, de nuevo ahí hay una relación. Tenemos que tener una relación con, con el Ministerio de Salud. Hay que tratar de insistir en tener el control de nuevo del hospital, pero así se ha avanzado, hay avances que han permitido reformular algunos de los programas que hay ahí y tener una mayor colaboración entre la universidad y el sector de salud. Bueno, nos quedan 2 minutos y no nos has hablado de tu aspecto musical. Cuéntanos qué te gusta escuchar y qué tocas. Bueno, toco cuatro de hace mucho tiempo, desde pequeño. Toco algo de guitarra y percusión venezolana. Por supuesto, formo parte de un grupo de parrandas que este año cumple 40 años, que fue fundado por Otilio Galíndez, y me gusta escuchar, bueno, casi todo tipo de música. Por supuesto, música venezolana, salsa, jazz. Tengo un amplio espectro
de gusto en el ¿Tu aspecto jazzista musical. favorito, el que sueles escuchar? No, no tengo ninguno en particular. Bueno, Way, es uno de los que puedo. ¿Quién? Henry Way. No lo conozco. Ajá. Este, y ¿Y de bueno, salsa? de salsa, Maelo, salsa vieja. ¿Qué te gusta bailar? ¿Alguna canción en especial que te guste bailar? Canciones. Bueno, me gusta bailar salsa, sí. No sé, eh, no le pega a la negra. Mira, y en tu casa son dos profesionales. ¿Quién lava los platos y quién cocina? Nos repartimos las tareas. ¿Cómo es eso? Bueno, yo lavo los platos y sirvo de pinche. ¿Y quién lava los baños y los cuartos y las posetas? Nos los turnamos también y nos ayudan. Bueno, de Pero verdad, es muy Humberto, fácil cuando somos dos. de verdad, Humberto, que muchas gracias. Una última pregunta, se nos está acabando el tiempo. ¿Tú crees que el rector, que gane quien gane, y se espera que, cuando se vea esto, posiblemente ya pasó las elecciones, ya se sabe quién es el rector cuando mucha gente lo vea, pero el antecedente fue que fue una multitud, ¿no? A votar. Esperemos que pase lo mismo. ¿Ok? Que el rector que gane, sea quien gane, esté dispuesto a unirse con los otros candidatos para mejorar la universidad, o la división es muy grande. No, yo creo que todo el proceso de campaña ha demostrado, primero, que una cosa que fue sorprendente, que es que bueno, haya tantos grupos que aspiran. Eso ha sido sumamente importante. La campaña ha sido muy respetuosa y yo creo que esta es una tarea que no es solamente delegable en una cuarteta electoral, es una tarea de todos y por supuesto que la primera tarea de cualquiera que asuma el cargo tiene que ser un llamado a la unidad, un llamado a la incorporación en un proyecto común y creo que sí hay los espacios necesarios para hacerlo. Bueno, Eso va a ¿has ser. pensado alguna vez en meterte a torero? Porque las muletillas que da, ¡ole! Se quitan con alguna pregunta. De verdad, gracias Humberto Rojas, licenciado en física, PhD en física atómica molecular, profesor titular de la Central, 33 años allí, forma parte del equipo de baloncesto de profesores de la Central, o sea que es un